Hola, ¿cómo están? Les saluda Oscar Armando Enriquez Rodríguez. En este podcast me acompaña Iris Guillén. Actualmente con Iris estamos cursando el cuarto año de la carrera de licenciatura en informática educativa en la Universidad de El Salvador. Y en este día queremos charlar sobre la introducción a los sistemas de comunicaciones. Pero para entrar en detalle hay que mencionar que quién es el creador del modelo ISO. Este modelo de interconexión de sistemas abiertos, OSI, por sus siglas en inglés, es un modelo conceptual que se creó allá en el año de 1984 por la Organización Internacional de Normalización ISO, que permite que diversos sistemas de comunicación se comuniquen usando protocolos estándar. Al principio de la década de los 80, la rápida expansión de las redes corporativas por parte de las incipientes empresas tecnológicas supuso en sus creencias, pues cada tecnología de conexión que se desarrollaba era propietaria y no era compatible con las demás empresas. Entonces, la ISO buscó un estándar para que no tuviera en cuenta la estructura ni la tecnología interna de una red, pero que pudiera comunicarse con las demás redes, una especie de traductor entre idiomas diferentes. Y fue así como nació el modelo OSI. Entonces, Iris, ¿este modelo en qué consiste? Hola Oscar, hola a todos. Contestando a tu pregunta, te puedo decir que el modelo OSI se puede entender como un lenguaje universal de comunicación entre sistemas de redes informáticas que consisten en dividir un sistema de comunicación en 7 capas abstractas apiladas en vertical. O sea, como nos explicaba, esas capas, yo lo puedo poner como un ejemplo, como una cebolla que tiene diferentes capas, pero tienen una misma función, las cuales ser cebolla, eh, hablan de los niveles que está orientados el modelo OSI, o sea, a la aplicación, porque estos son los que trabajan directamente con las aplicaciones que solicitan cada uno de los servicios de los niveles inferiores. Entonces, Iris, ¿nos podrías mencionar cuáles son las funciones de esas capas? Pero para entrar en detalle, las 7 capas que te mencionamos son la física, la de transmisión binaria, de 0 y 1, la de enlace de datos, la de que tiene acceso a los medios, la de red, la que da una dirección y una mejor ruta, la de transporte, la de que da conexiones de extremo a extremo, la de sesión, la de comunicaciones entre los hosts, la de presentación, la que presenta los datos, y la de aplicación, que ve los procesos de la red. Entonces, ¿cuáles son esas primeras 4 capas? Bueno, las primeras 4 capas del modelo, la número uno le llamamos física de transmisión binaria, ya que son los cables o conductores. Esta capa define las especificaciones eléctricas, mecánicas de procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas finales. Si deseamos recordar de alguna manera la capa uno, en menor cantidad de palabras posibles podemos pensar en señales y medios. Una de las funciones principales es codificar en señales los dígitos binarios que representan las tramas de la capa de enlace de datos, además de transmitir y recibir estas señales a través de los medios físicos, alambre de cobre, fibra óptica o medio inalámbrico, que conectan los dispositivos de red. Entre sus funciones tenemos definir el medio o medios físicos por los que se va a viajar la comunicación, cables de pares, trenzados, cable coaxial, guías de onda, aire o fibra óptica. También definir las características materiales, componentes y conectores mecánicos y eléctricas, que serían niveles de tensión. Estas se van a usar en la transmisión de los datos por los medios físicos. También se pueden definir las características funcionales de la interfaz, establecimiento, mantenimiento y liberación del enlace físico. Otra principal función es transmitir el flujo de bits a través del medio, manejar las señales eléctricas del medio de transmisión, polos en el enchufe,
garantizar la conexión, aunque no la fiabilidad de dicha conexión. Y no está relacionado con ningún tipo de protocolo de comunicaciones y tampoco con la fiabilidad de la información. Como segunda capa tenemos la que se llama enlace de datos, que es acceso a los medios. Esta capa proporciona tránsito de datos confiables a través de un enlace físico. Al hacerlo, la capa se ocupa del direccionamiento físico comparado con el lógico, la topología de red, el acceso a la red, las notificaciones de errores, entrega ordenada de tramas y control de flujo. Si deseamos recordar la capa 2 con menor cantidad de palabras, podemos pensar en tramas de control de acceso al medio. Esta capa de enlace de datos existe como una capa de conexión entre los procesos de software, de las capas por encima de ella y la capa física debajo de ella. Como tal, prepara los paquetes de capa de red para la transmisión a través de alguna forma de medio, ya sea cobre, fibra o entornos medios inalámbricos. La tercera capa se llama red direccionamiento, mejorar la ruta. La capa de red es una capa compleja que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de host que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. Sus funciones principales se dividen en 4 partes. La primera es direccionamiento. Esta es capaz de proporcionar un mecanismo para direccionar los datos a los equipos finales. La segunda, encapsulamiento, agrega un encabezado o etiqueta que contiene la dirección de origen y destino de datos. Como tercera tenemos el enrutamiento, que proporciona un servicio que es capaz de dar la ruta más rápida y eficaz para llegar a dirección final teniendo en cuenta los protocolos con los que el enrutador cuenta. Y la última es el desencapsulamiento, que al igual que la encapsulación, esta parte se encarga de leer el encabezado del paquete recibiendo para verificar si su dirección de destino es la suya. En caso que no, lo vuelve a encapsular y lo manda por una ruta conocida. En esta capa son utilizadas las IP, ya que es el medio de comunicación por la cual se comunicará nuestro enrutador con Internet. Tenemos dos versiones de IP, el cual es el protocolo, IP significa protocolo de Internet. Una de ellas es la IP versión 4 y la IP versión 6. Y la cuarta capa es la de transporte, que es conexiones de extremo a extremo. La capa de transporte intenta suministrar un servicio de transporte de datos que aísla las capas superiores de los detalles de implementación del transporte. Específicamente podemos decir que son temas como la confiabilidad del transporte entre dos hosts es responsabilidad de la capa de transporte. Al proporcionar un servicio de comunicaciones, la capa de transporte establece, mantiene y termina adecuadamente los circuitos virtuales. Al proporcionar un servicio confiable, se utilizan dispositivos de detección y recuperación de errores de transporte. En esta capa se manejan usualmente dos protocolos, los cuales son el TCP y UDP. Sus características principales son las siguientes. Las del TCP son servicio con conexión y se establece una sesión entre ambos hosts. Garantiza la fidelidad de datos, creando una secuencia de datos para su entrega. Es mucho más lento, ya que necesita comprobar que el paquete se haya recibido completo, ya que si no, deberá reenviar el tramo faltante para completar el servicio. Y permite una comunicación de uno a uno, mientras que el UDP tiene un servicio sin conexión. No se necesita establecer una sesión entre hosts. No garantiza la fidelidad de los datos y no crea ninguna secuencia al entregar. Es más rápido, solo se encarga de entregar los paquetes en el menor tiempo posible, por lo que no le interesa si llegan completos o no. Y permite comunicaciones de uno a uno y de uno a muchos. Esto es lo que te puedo decir de las 4 primeras capas. Excelente explicación, Iris. Ahí donde mirábamos de que, y lo mencionábamos anteriormente, que estos trabajan directamente con aplicaciones donde se solicitan los servicios hacia los niveles inferiores. Entonces, también existen otras 3 capas. La quinta, que es la de sesión, la sexta, la de presentación, y la séptima, que es la de aplicación. ¿Qué nos podrías mencionar acerca de esas funciones, Iris?
Entre las otras tres capas tenemos lo que es la número 5, que sería la sesión, que es una comunicación entre hosts. Como su nombre lo implica, la capa de sesión establece, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando. La capa de sesión proporciona sus servicios y a la capa de presentación. También sincroniza el diálogo entre las capas de presentación de los dos hosts y administra su intercambio de datos. Además de regular la sesión, la capa de sesión ofrece disposiciones para una eficiente transparencia de datos, clase de servicio y un registro de excepciones acerca de los problemas de la capa de sesión, presentación y aplicación. La capa número 6 se llama presentación. Esta presenta todos los datos. Nos garantiza que la información que envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa de aplicación de otra. De ser necesario, la capa de presentación traduce entre varios formatos de datos utilizando un formato común. Las computadoras de hoy en día suelen guardar muchos tipos de archivos, los cuales si son compartidos a otros medios, deben ser capaces de leerlos en el mismo formato que fueron enviados. Es por esto que se crearon estos formatos, que ayudan a especificar qué tipo de archivo es, si se habla de una imagen o de un documento de texto. Existen muchos programas y aplicaciones que se encargan de generar archivos con un formato capaz de ser leído y creado por diferentes sistemas. A partir de esta función es capaz de comprimir y codificar la información que el usuario está mandando por un medio. Y la última capa, que es la número 7, es la de aplicación. Esta ve los procesos de la red a las aplicaciones. Suministra servicios de red a aplicaciones del usuario. Difiere de las demás capas debido a que no proporciona servicios a ninguna otra capa OSI, sino solamente a aplicaciones que se encuentran fuera del modelo OSI. Algunos ejemplos de aplicaciones son los programas de hoja de cálculo, de procesamiento de texto y los de terminales bancarias. La capa de aplicación establece la disponibilidad de los potenciales socios de comunicación, sincroniza y establece acuerdos sobre los procedimientos de recuperación de errores y control de la integridad de los datos. Estas serían las últimas tres capas. Ok, perfecto, muy bonita la explicación. Entonces, ya hablamos de lo que es el modelo OSI. Ahora charlemos de lo que viene haciendo como lo que es quizás el primo o el hermano de este modelo, el cual es el modelo TCP/IP. Este lleva el nombre de dos protocolos. TCP es el protocolo de control de transmisión y el IP es el protocolo de Internet. Este módulo se fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para especificar el modo en los que los equipos transfieren los datos de un dispositivo a otro. El protocolo TCP e IP incide mucho en la precisión y dispone de varios pasos para poder garantizar la correcta transmisión de los datos entre ambos equipos. Es un protocolo dirigido a la transferencia de información a través del Internet. O dicho de otra manera, este protocolo utiliza de todas las computadoras conectadas a una red, de manera que estos puedan comunicarse entre sí. Entonces, Iris, este protocolo está dividido en capas y si tiene capas, ¿cuáles son? ¿Nos podrías mencionar? Sí, Oscar, déjame mencionarte que este protocolo tiene 4 capas, ya que es un protocolo de enlace de datos que se utiliza en Internet y su modelo se divide en 4 capas diferenciadas. Cuando se emplean juntas, es posible referirse a ellas como un paquete de protocolos. Una capa de ellas se llama capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos, también denominada capa de enlace o capa de interfaz de red o capa física, es la que maneja las partes físicas del envío y recepción de datos mediante el cable Ethernet, la red inalámbrica, la tarjeta de interfaz de red, el controlador del dispositivo en el equipo, etc. Tenemos la capa de Internet, que es también denominada capa de red. Esta controla el movimiento de los paquetes alrededor de la red.
Tenemos lo que es la capa de transporte, que es la que proporciona una conexión de datos fiables entre dos dispositivos. Divide los datos en paquetes, hace acuse de recibo de los paquetes que recibe del otro dispositivo y se asegura de que el otro dispositivo haga acuse de recibo de los paquetes que recibe a su vez. Y por último tenemos lo que es la capa de aplicación. Este es el grupo de aplicaciones que requiere comunicación de red. Es con el que el usuario suele interactuar. Ejemplo de ello puede ser el correo electrónico y la mensajería. Como la capa inferior gestiona los detalles de la comunicación, las aplicaciones no tienen que preocuparse por ello. Estos serían las capas del protocolo TCP. Ok, perfecto. Entonces, ya charlamos un poco del modelo OSI, sus capas, y entonces ahora también estamos hablando del modelo TCP/IP. Entonces, las capas de aplicación del modelo TCP/IP es bien similar a las capas del modelo OSI, o sea, las capas 5, 6 y 7 combinadas, aunque el modelo TCP/IP no tiene la llamada capa de presentación o de sesión. La capa de transporte de TCP/IP abarca las responsabilidades de la capa de transporte OSI y algunas de las responsabilidades de las capas de sesión OSI. La capa de acceso de la red TCP/IP abarca el enlace de datos y las capas físicas del modelo OSI. La TCP/IP no aprovecha los servicios de secuenciación y de reconocimiento que pueden estar presentes en la capa de enlace de los datos del modelo OSI. La responsabilidad de la capa de transporte en el modelo TCP/IP. Entonces, en el ecosistema de las redes de datos informáticos, pero recordemos que en las redes informáticas, las redes de comunicación de datos o las redes de computadora es un número de sistemas informáticos conectadas entre sí mediante una serie de dispositivos alámbricos o inalámbricos, gracias a las cuales pueden compartir información en paquetes de datos transmitidos mediante impulsos electrónicos, ondas electromagnéticas o cualquier de otro medio físico. Entonces, Iris, ¿qué nos puedes profundizar sobre las redes informáticas? Déjame contarte que por redes informáticas, redes de comunicación de datos o redes de computadora, se le puede denominar a un número de sistemas informáticos conectados entre sí mediante una serie de dispositivos alámbricos o inalámbricos, gracias a los cuales pueden compartir información en paquetes de datos transmitidos mediante impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio físico, como tú lo mencionabas. Las redes informáticas no son distintas en su lógica de intercambio de los demás procesos de comunicación conocidos, ya que cuentan con un emisor, un receptor y un mensaje, así como un medio a través del cual transmitirlo y una serie de códigos o protocolos para garantizar su comprensión. Claro que en este caso, quienes envían y reciben mensajes son sistemas computacionales automatizados. Cuando se dispone de computadoras en red, es posible crear una comunicación interna, compartir un punto de acceso a Internet o la administración de periféricos, como pueden ser impresoras, escáner, etc., así como el envío veloz de datos y archivos sin necesidad de dispositivos de almacenamiento secundario. Esto se logra gracias a una serie de estándares de comunicación que traducen a un mismo idioma los procesos de diversos computadores. El más común de ellos, como lo hablábamos anteriormente, es el protocolo TCP/IP. Ok, perfecto. Entonces, ya hablamos también del ecosistema de la computación, de las redes, también ya de los modelos OSIS, sus capas. Y ahora entremos y hablemos un poquito sobre la información digital, donde aquel transmisor que vino a cambiar la vida de muchos, o quizás de todos, en la humanidad. Y eso pasó allá en el año de 1947, donde se inventa ese transistor, un componente electrónico, el cual facilitó la invención de equipos digitales más avanzados. Entre los años de 1950 y 1960, ya los gobiernos y militares
y otras organizaciones contaban con sistemas informáticos. Y en la década del año de 1970 se vino la introducción de la computadora personal, la computadora de tiempo compartido, consolas de videojuegos. Posteriormente, la época de los videojuegos arcade. Fue así que el cambio de mantenimiento de registros analógicos a digitales se convirtió en el nuevo estándar de todos los negocios. También se hizo popular un nuevo puesto de trabajo conocido como transcriptor de datos, cuya función era el convertir todos los datos analógicos en datos digitales. Ya en los países desarrollados, las computadoras ya estaban por todas partes. En tanto se abrían caminos en la industria, en las escuelas y en los hogares. Los robots industriales, los cajeros automáticos, la televisión, la música electrónica y los videojuegos contribuyeron a lo que se convirtió en el espíritu de esa época. Fue así entonces, Iris, como te menciono, que aquellos millones de personas compraron computadoras personales de fabricantes. En ese entonces era la más conocida, era Apple, Tandy y Commodore. Ya en el año de 1983 se fue creado el primer teléfono móvil, Motorola, o el DynaTAC. Sin embargo, ese aparato utilizaba la comunicación análoga. Dichos aparatos digitales aparecieron en los años de 1991, cuando en Finlandia comenzó a abrirse la red 2G para satisfacer la demanda de los teléfonos móviles. En el año de 1990 se da la primera emisión pública de HDTV digital, la cual fue en la Copa del Mundo de 1990 en Italia. Este fue emitido en más de 10 salas de cines en España y en Italia. En el año de 1993, Mark Anderson y Eric Pina introdujeron Mosaic. También el primer navegador web capaz de mostrar las imágenes en línea. Este fue la base para los navegadores posteriormente como Netscape y Navigator y el famoso Internet Explorer. Entonces, Iris, de esta manera, ¿y de qué más vino a revolucionar el Internet a la humanidad? Bueno, déjame decirte que Internet ha revolucionado en una gran manera todo el mundo. Esta herramienta nació como un proyecto militar con el fin de mantener comunicación entre diferentes puntos de Estados Unidos y se han convertido en algo fundamental en nuestro día a día, en toda etapa de nuestras vidas lo tenemos presente. ¿Y quién no se acuerda de la vida antes de que este fenómeno apareciera? Y no fue hace tanto. Creo que nosotros podemos recordar cuando estábamos pequeños, pues no teníamos, ya existía, pero no todos teníamos el acceso, a diferencia de lo que es ahora en la actualidad, que prácticamente los niños ya nacen con un aparato tecnológico en sus manos. Déjame contarte que su nacimiento oficial fue en el año de 1969. Su primera conexión fue entre los ordenadores de Stanford y UCLA, momentos en el que también nació ARPA, que fue una agencia de proyectos para la investigación avanzada en Estados Unidos. Hubo varios intentos anteriormente, pero este fue el más desarrollado. Y ahora en la actualidad no es de extrañar que las redes sociales se convirtieran en un activo importante con el paso del tiempo. Twitter fue una de las últimas en aparecer en el año 2006, año que coincide con la compra de YouTube por parte de Google. Un año después, el imperio de Mark Zuckerberg empieza a florecer hasta llegar a lo que es hoy en día, con casi 2.500 millones de usuarios. La última red social que ha conseguido relevancia en este ámbito ha sido TikTok, la cual ha llegado con fuerza, especialmente en el confinamiento que vivimos meses atrás. Lo que está claro es que Internet no deja de evolucionar. Y en el año 2020, unos estudios de We Are Social y Hootsuite se han contabilizado 4.540 millones de internautas en el mundo. Pero lo verdaderamente sorprendente es la velocidad de crecimiento que tiene este fenómeno. Pues del año 19 al año 2020, la cifra de usuarios activos aumentó en 298 millones de personas.
Y con tanta cantidad de personas en el mismo lugar, no es de extrañar que el comercio se trasladará a la red. Así es. También otro punto importante que, como mencionabas, de que antes nosotros no crecimos con lo que es el Internet y cuando realizábamos tareas nos tocaba ir a las bibliotecas públicas. Recuerdo que un par de veces visité la Biblioteca Pública David Granadinos aquí en Santa Ana y también a la biblioteca de la alcaldía municipal para conseguir información y era tardado porque igual tenías que tener tu carnet para que te alquilaran los libros y todo eso y tener en cuenta de no perderlo porque no también tocaba pagarlo y ese momento de conseguir la información era, como te mencionaba, también tardado y esa información se tenía que encontrarse, era de calidad también porque eran libros, fuentes confiables, ¿verdad? Porque ahora existen tantos sitios web que también pueden ser de información dudosa. Entonces, en resumen, en ocasiones la información resulta ser simple, de muchas especulaciones de personas que dan su opinión en ciertas temáticas sin tener conocimientos o certificaciones y no dan credibilidad a esa intervención. Y por lo tanto es recomendable hacer una indagación de varios sitios estratégicos consultados con las mismas temáticas para corroborar los puntos de vista de diversos autores si en estos son válidos. Por otro lado, la adecuación para obtener información confiable es buscar revistas científicas, libros, entre otros, los cuales den un respaldo científico para experimentar la información recopilada para el fin de para diferentes procesos de investigación. También es importante el reconocer la función, como mencionábamos, del Internet y todo esto que ha venido a simplificar lo que es la humanidad, ¿verdad? Y es un tema muy complejo, el cual estamos tratando. Y entonces, Iris, ¿cómo es la transmisión de datos? ¿En qué consiste este proceso? Fíjate que el propósito de una red es transmitir información desde un equipo a otro. Para lograr esto, primero se debe decidir cómo se va a codificar los datos que serán enviados. En otras palabras, la representación informática. Esta variará según el tipo de datos, los cuales pueden ser datos de audio, datos de texto, datos gráficos, datos de videos o etcétera. Hay mucha variedad entre ellos. La representación de datos puede dividirse en dos categorías. Tenemos la representación digital, que consiste en codificar la información como un conjunto de valores binarios, en otras palabras, una secuencia de 0 y 1. Y tenemos lo que es la representación analógica, que consiste en representar los datos por medio de la variación de una cantidad física constante. La medición de transmisión de datos. Esto, para que ocurra, debe haber una línea de transmisión entre los dos equipos, también denominada canal de transmisión o canal. Estos canales de transmisión están compuestos por varios segmentos que permiten la circulación de los datos de forma de ondas electromagnéticas, eléctricas, luz y hasta ondas acústicas. Es de hecho un fenómeno de vibración que se propaga a través de un medio físico. Excelente. Y más de alguna vez hemos escuchado estos términos: frecuencia, el espectro radial, pero aquí nos vamos a especificar en otro tipo de espectro, hasta, si no me equivoco, hasta en los fantasmas le dicen los espectros más de algunos, y también el término H de banda. Pero para comprender y caracterizar el funcionamiento de los sistemas de transmisión de datos de dominio de la frecuencia, suele ser más ilustrativo que el dominio del tiempo. Toda señal electromagnética considerada como función de tiempo puede ser tan analógica como también digital. Una señal analógica es aquella en la que la intensidad de la señal varía suavemente en el tiempo, es decir, no presenta saltos ni discontinuidades. Y la señal digital es aquella en la que la intensidad se mantiene constante durante
un determinado intervalo de tiempo, tras el cual la señal cambia a otro valor constante. Entonces, Iris, ¿a qué corresponde la transmisión de datos analógicos y los digitales? En las redes de ordenadores, los datos a intercambiar siempre están disponibles en forma de señal digital. No obstante, para su transmisión podemos optar por la utilización de señales digitales o analógicas. La elección no será casi nunca una decisión del usuario, sino que vendrá determinada por el medio de transmisión a emplear. Te puedo decir que no todos los medios de transmisión permiten señales analógicas, ni todos permiten señales digitales. Como la naturaleza de nuestros datos será siempre digital, es necesario un proceso previo que adecue estos datos a la señal a transmitir. Como información digital y transmisión de señal digital, tenemos que para obtener la secuencia que compone la señal digital, a partir de los datos digitales se efectúa un proceso denominado codificación. Existen multitud de métodos de codificación. Les mencionaré uno de los más usuales. Tenemos lo que es NRZ, que significa que en inglés se llama No Return to Zero. Es el método que empleamos para representar la evolución de una señal digital en un cronograma. Cada nivel lógico, 0 y 1, toma un valor distinto de tensión. También tenemos el NRZI, No Return to Zero Inverse. La señal no cambia si se transmite un 1 y si se invierte si se transmite un 0. También tenemos lo que es el RZ, que es el Return to Zero. Si el bit es 1, la primera mitad de la celda estará en 1. La señal vale 0 en cualquier otro caso. El Manchester, que sus valores son lógicos y no representan como niveles de la señal, sino como transiciones en mitad de la celda del byte. Un flanco de bajada representa un 0 y un flanco de subida representa un 1. También está lo que es el Manchester diferencial, manteniendo las transiciones realizadas en el método Manchester. En este método introduce la codificación diferencial. Al comienzo del intervalo de byte, la señal se invierta si se transmite un 0 y no cambia si se transmite un 1. Y por el otro lado, el proceso por el cual obtenemos una señal analógica a partir de unos datos digitales se le denomina modulación. Esta señal la transmitimos y el receptor debe realizar el proceso contrario, denominado demodulación. Para recuperar la información, el módem es el encargado de realizar dicho proceso. Algunos esquemas simples de modulación son lo que es el FSK, que es modulación por desplazamiento de la frecuencia. Se modifica la frecuencia de la portadora según el valor de byte a transmitir. También tenemos el ASK, que es la modulación por desplazamiento de la amplitud. En esta técnica no se modifica la frecuencia de la portadora, sino su amplitud. Los dos valores binarios se representan mediante diferentes niveles y amplitudes de esta señal. Y el PSK, que es la modulación por desplazamiento de fase. La frecuencia y amplitud se mantienen constantes y se varía la fase de la portadora para representar los niveles 1 y 0 con distintos ángulos de la fase. Esto sería lo que son la transmisión de datos analógicos y digitales. Ok, muchísimas gracias. Entonces, por lo tanto, las señales analógicas como las digitales se pueden transmitir si se emplea el medio de transmisión adecuado. El medio de transmisión en concreto para determinar cómo se tratan estas señales. En el caso de los datos analógicos, como la voz, se puede tolerar una pequeña distorsión, ya que en ese caso los datos siguen siendo inteligibles. Sin embargo, para los datos digitales, los amplificadores en cascada introducirán errores. La transmisión digital, por el contrario, es dependiente del contenido de la señal. Una señal digital solo se puede transmitir a una distancia limitada, ya que la atenuación, el ruido y otros aspectos negativos pueden afectar la integridad de los datos de transmisión. Acá cuando mencionamos lo que es ruido no se refiere al ruido de la ciudad, sino que se le puede
un ejemplo, lo sucio que puede llegar la señal y todo eso que interfiere para la señal, a eso nos referimos como el ruido. Entonces, gracias Iris, con esto hemos cerrado lo que es este podcast, agradecerte tu tiempo y gracias por esta invitación a esta manera de innovadora de elaborar este medio. No sé si tienes algunas palabras finales. Gracias a ti, Oscar, por haber explicado de buena forma estos interesantes temas que estuvimos dando. Espero que sea ayuda para todos y saludos. Okay, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.